Estás escuchando 96.5 FM Aires. La radio que juega de tu lado. Pero muy buenas tardes, comenzamos otra emisión de Hoy Mortales Ni Un Paso Atrás por nuestra querida radio FM Aires. Perdón por la demora, viajar en colectivo se hace difícil a veces en Florencio Varela, pero bueno, forma parte por ahí de lo que tiene que ver con los transportes públicos en general y en particular en Florencio Varela. Pero bueno, acá estamos poniéndonos en marcha con una nueva emisión de Hoy Mortales Ni Un Paso Atrás. Mi nombre es José María Segura. En la operación técnica hoy lo tengo a Dieguito Aguilera, gran compañero del otro lado en los controles, un saludo grande. Y nos ponemos en marcha con alguien con quien realmente me da mucho placer y gusto hablar, no solo para mí, sino también para nuestros queridos oyentes, que es nuestro querido Raúl Utín, empresario textil, dirigente de las pymes, pequeñas y medianas empresas a nivel nacional e internacional. Luego de una jornada difícil, complicada, Raúl ha compartido un texto del querido Paco Burondo. La verdad que está muy interesante, lo leí todo y uno se identifica mucho con lo que sucedió, pero bueno, más allá de eso vamos a estar hablando con Raúl, que ya le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo va? Buenas tardes, José, un gusto poder hablar contigo y amucharnos y juntos bancar el momento. Ay, sí, Raúl, sí. ¿Qué decir después de los números, los resultados, encuestadores, que se acabó Milei y reapareció de las cenizas? La verdad que fue complejo enterarnos anoche mismo y ya esta mañana con los hechos consumados, los números ya delineados, el devenir, ¿no? De lo que fue. Sí, anoche eran peor. Sí, claro. Si te quedaste hasta las 3 de la mañana y daba 32 puntos, te quería cortar la vena con una criollita. Tal cual. Hoy, en la mañana, uno se entera que bajó a 30, pero de cualquier manera, es importante que ni Milei esperaba este resultado. No, porque en realidad el candidato decía inclusive que con 20 puntos estaba hecho. Sin embargo fueron 30. Y bueno, esto hay que entenderlo, hay que saberlo interpretar. Por supuesto, no hay que echarle la culpa al cartero. No, claro. Acá la sociedad tiene bronca, tiene furia y tiene sobrados motivos para tener bronca. Totalmente. Lo que pasa que nosotros, al menos, entendemos que el que se vayan todos no es el camino, porque si se van todos, ¿quién gobierna? Exactamente. Lamentablemente, esta es la situación. Ahora, los que apuntan a que se vayan todos eligen a Milei. Y entonces la pregunta que yo les hago es: ¿Milei es un candidato confiable a la presidencia de la nación? Fundamentalmente a la presidencia de la nación con los problemas que esta nación tiene en este momento. Milei es capaz de negociar con el fondo, de resolver los problemas del hambre y la desocupación, de resolver los problemas de trabajo y producción que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No será cosa que este tercio de jóvenes entre 16 y 30 años que muchísimos votaron por primera vez, lo tomaron medio este es un tipo divertido, vamos a votar algo distinto, también todo bárbaro en las primarias? Pero ahora en octubre vienen las elecciones de verdad, y ahí se elige directamente presidente. Y
y si vamos, de cualquier manera, si vamos a un balotaje, en la elección de octubre se determina cuántos son los diputados y cuántos son los senadores que van a entrar. Claro. Y ahí queda formulado la composición de las cámaras. Y la composición de las cámaras determina la posibilidad de que pasen las leyes o que no pasen. Claro. Entonces, la mano es complicada. Es realmente complicada. Uh-huh. Bueno, tendremos que salir. De alguna manera tenemos que salir. Y por supuesto, salimos de tantas, saldremos de esto también. Sí, no sé si tuvo oportunidad de escuchar esta mañana la entrevista que le hacía Víctor Hugo a Alfredo Serrano Mansilla sobre el triunfo de Milei. Bueno, sobre los números que dejó Milei. No. Estuvo muy buena la nota donde él hablaba de... Bueno, salió en página también, ¿no? Decía: bronca, ideología y mesianismo es el caudal de votos de Milei. Y me parece que hay una linda reflexión, está buena para escucharla, Raúl, cuando tenga oportunidad. Está interesante el debate inclusive que se da con Víctor Hugo. Serrano Mansilla dice que los pueblos no se equivocan, y ahí difiere un poquito Víctor Hugo, diciéndole que bueno, a veces los pueblos también tienden a equivocarse. No sé, desde su lugar, desde su experiencia, Raúl, ¿cómo ve esa postura ambigua en estos 12 grandes comunicadores? Mira, los pueblos se pueden equivocar, Uh-huh. no hay duda, se pueden equivocar, no es la primera vez en la historia. Uh-huh. Hay ejemplos terroríficos Uh-huh. donde el pueblo se equivocó. Uh-huh. Pero en este caso, y teniendo en cuenta que estas son las primarias, daba lugar a tirar una cana al aire. Ajá. Y esperemos que sea nada más que una cana al aire, y tomémoslo de esa manera, y esperemos que cuando se vote en serio, se reflexione, se piense en las posibilidades que cada uno de estos personajes tiene para afrontar las responsabilidades que le caben a esta hora, y a partir de ahí decidamos, porque yo entiendo que no se debe aceptar que la solución del país esté en manos de nuestros verdugos. Uh-huh. Y bueno, esperemos que se reflexione al respecto y podamos sobrevivir a este tsunami. Sí, de hecho, Axel sobrevivió al tsunami. Holgadamente, mantuvo un número realmente importante, traccionó mucho la provincia para que no fuera más desastrosa el final, así que bueno, él mantiene un K, ¿no? Como escuché por ahí esta mañana, a pesar de tanta crítica al kirchnerismo, bueno, este fue un K que demostró que por ahí desde ese lugar se podían bancar los trapos también desde la provincia, ¿no? Sí. Uh-huh. Además de nuestra esperanza de futuro, sí, tal cual, que ya es la antítesis de esta derecha triunfalista, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Qué sé yo, más allá de los resultados, me dio mucha bronca la devaluación de esta mañana. Eso porque fue increíble. Me hizo mucho acordar a Macri. Uh-huh. y aquello que ustedes votaron mal, yo los voy a castigar. Cuando perdió las PASO, me acuerdo. Ahora claro, el 2019. 2 años, 4 años, claro. Y produjo una devaluación del 25%. Sí, un disparate. Avalada por Fernández, ¿no? ¿Se acuerda? Sí, pero claro, por supuesto que me acuerdo. Pero la devaluación de hoy fue del 22,8. Claro. O sea, una devaluación muy parecida, pero el tema es que esta devaluación provoca aumentos de precios, en realidad aumentos de todo, uh-huh. Aumenta la tasa bancaria, uh-huh. Aumenta indiscutiblemente con todo esto la incertidumbre.
hace que la posibilidad presidenciable de Massa cada vez se achique más, y ahí es donde se va a jugar fuerte en un marco muy inflacionario, ¿no? Para los próximos 2 meses. Exactamente. Entonces, la situación es picante. Sí. La situación es picante, y a esto es lo que nos tenemos que enfrentar, y está bien, visto hoy todavía sin desmenuzar demasiado lo acontecido, tenemos que decir que nos agarra con un tenedor. Sí. Ahí también circuló mucho en estas horas aquel pronóstico de Cristina que hablaba de los 3/3, y bueno, finalmente se cumplió esa visión que tiene la expresidenta, ¿no? La vicepresidenta actual. Sí, se cumplió tal cual, Tal cual. Y por eso recurrió, me parece, Víctor Hugo también a Mansilla, porque fue quien, creo que, no sé, a principio de año, por ahí, antes de que se definiera la candidatura de Massa, él había tirado estos 3/3 con números muy muy similares a lo que se dio en la actualidad de los 3 precandidatos a presidente de octubre. Más o menos andaba rondando los 28, 30 cada uno. Me parece que finalmente lo que pasó en las provincias no fue determinante, esa caída de Milei en algunas provincias. Al final, digo, a veces los encuestadores no lanzan por ahí, que también es un testeo. A veces uno piensa en 1000 casos, 1000 y pico de casos, a veces no refleja el total, y finalmente me parece que bueno, se demostró de acuerdo a los números finales, ¿no? Mirá, lo que se ve es que esto se levanta escuchando a la gente, escuchando a la gente y solucionando. Cuando se dice el gobierno es un buen gobierno siempre y cuando responda a los intereses de su sociedad, no están equivocados. Y acá realmente debemos reconocer que hubo mucha distancia entre nuestro gobierno y nuestro pueblo, porque veníamos diciendo permanentemente, la miseria aumenta, el salario disminuye, no se llega al plato, a completar el plato de la cena. Bueno, en un momento el pueblo reacciona. Entonces, no nos quejemos de la reacción, actuemos en consecuencia, y esto creo que es lo que tenemos que hacer. 2 meses y medio faltan, Raúl, más o menos, menos va. Es remontable siempre y cuando, como bien lo marca usted, se atienda a las necesidades del pueblo. ¿Cree que realmente? Porque fíjate que Macri remontó 8 puntos, y acá hay que remontar 3. Es remontable siempre y cuando hagas lo que tenés que hacer. Claro, tal cual. Ahora, si seguís dándole con el rebenque a la gente, la gente te va a responder en consecuencia. No, así no salimos. No, tal cual. Massa decía anoche que esto viene la larga y después por penales, ¿no? En alusión, obviamente, al balotaje que podría ser en noviembre. Sí, acá él se juega, por supuesto, a llegar a empatar el partido y poder ir a los penales. Claro, tal cual. Ahora también tenés que tener un buen arquero, ¿viste? Y hay que meter goles para ir a los penales. Claro. Y hay que poder meter goles, claro. Porque no es cuestión de llegar a los penales. Claro. A los penales es a todo o nada. Sí, y a veces una lotería. Claro, entonces, papito, prepárate para eso. Claro, tal cual. Prepárate, prepara a la sociedad, prepara a la gente, prepara tu equipo, prepara a tu arquero, y
y después juguemos el partido. Tal cual. Porque por este camino no vamos a ninguna parte. Y la hinchada va a acompañar en la medida que el equipo rinda, ¿no? Que haga goles, que haga buenas jugadas. Sí, inmediatamente se suben al colectivo. Tal cual. Inmediatamente. El tema es que no le tirás, hoy por hoy, no le tirás ni una galletita. No, ni un centro, ni por asomo. Entonces, ¿qué querés? Claro, obvio. ¿Qué esperás? Raúl, el resultado es claro. Sí. Ayer me tocó estar en una mesa, en una escuela todo el día, bueno, fiscalizando y qué sé yo. Y de acuerdo a la planilla final eran 350 los votantes de esa mesa. Y el resultado final fue un 69% de asistencia. Cuando veo las generales también salta ese mismo número. Digo, ya fue un reflejo de lo que podía suceder. Y escuchaba hoy que fueron 11 millones de personas que no fueron a votar. Es un número muy grande, ¿no? Es muy grande, hay que recuperarlo, hay que ir a recuperarlo uno por uno. Es una tarea bastante ardua, pero sencilla. Hay que salir y hacerla. Claro. Lamentablemente, esto es lo que hay. No tenemos otra posibilidad. Así que bueno. José, la seguimos el miércoles. El miércoles la seguimos, Raúl querido. Un abrazo grande. Gracias, chau. Hasta la próxima. Bueno, ahí pasaba Raúl Utín, nuestro querido empresario pyme y textil, con su pequeña y mediana empresa, militando, como él dice siempre, con todos sus empleados y con toda su gente, y él, por supuesto, tratando de revertir esta situación, que más que nunca en este momento hay que tratar de hacerlo, porque si no, como decía un viejo periodista que después de vino en Independiente, nos comen los albatros. Así que hay que laburar mucho para octubre, no es poco el tiempo, tampoco nos va a sobrar tiempo para trabajar. Lo que sí es bueno destacar es que en Florencio Varela se rondó el 44% aproximadamente. Ganó el intendente, la reelección del intendente Andrés Watson. Segundo quedó Milei con un 20 y pico %, y en tercer lugar quedó Juntos por el Cambio, con 8% cada uno, una cosa así. Entre Larreta y Bullrich llegaban a 17% aproximadamente, 20 y pico Milei, y el intendente 44% Unión por la Patria. Me parece que es un lindo resultado. Estaba viendo algunos otros distritos de la provincia de Buenos Aires donde rondó el 52% a promedio, de algunas provincias, de algunos municipios, que componen la provincia de Buenos Aires, o 135 municipios, que bueno, la verdad que buena elección. La Matanza, donde las encuestas por ahí decían un cabeza a cabeza con Cubría, la mujer de Pérsico, disputándole la paso a Fernando Espinosa. Bueno, finalmente Espinosa ganó holgadamente, así que sin ningún problema. Y eso obviamente, ese distrito que tiene la población casi de Uruguay, cerca de 3 millones de personas, también traccionó muchísimo para que Axel Kicillof hiciera una gran elección, cosa que lo destacó anoche también en ese encuentro con toda la militancia, que participó por supuesto Grabois, quien cumplió con su palabra. Dijo, si yo pierdo voy a subir al escenario para compartir con Sergio Massa, si es el ganador, y acompañar como corresponde, precisamente para que la derecha no vuelva. Es la única forma de unir las fuerzas por la patria. Unión por la patria, unir las fuerzas para defender nuestra patria. Compartimos un par de temitas musicales, cosa de relajarnos un poquito. Cuesta mucho volver a la audiencia y a la radio después del gran bajón que tuvimos, pero bueno, la comunicación no debe parar y la información tampoco, por eso estamos poniéndole el pecho a las balas, como dice el dicho, aquí en No Inmortales ni un paso atrás. Ya venimos. FM Aires 96.5, emisora cooperativa. Continuamos en No Inmortales cuando pasaron 51 minutos de la hora 18 de este lunes 14 de agosto
el día posterior, el primer día posterior a las PASO celebradas ayer en todo el país. Hay distritos que no, obviamente, pero bueno, la gran mayoría se llevaron adelante las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, con la sorpresa para muchos, para algunos no tanto, pero para la gran mayoría una sorpresa que cambió un poco la estructura. Hablábamos con Raúl Utín hace minutos respecto de la decisión del Banco Central y del Ministerio de Economía de esa devaluación del 22%, la caída de la bolsa del 18% en Wall Street, la bolsa, obviamente las acciones de empresas argentinas, también un montón de hechos que tienen que ver con medidas económicas, la suba de la tasa de interés del Banco Central, que fue a 118 anual y quedó en 9.7 mensual para los plazos fijos a 30 días, y así una serie de variables. El dólar oficial de 2.80 pasó a 3.60, así aproximadamente. El blue, o el ilegal mejor dicho, llegó a 685. Está compleja la situación, la inflación seguramente promediará el 8%, así que está difícil la situación para poder afrontar los días que faltan, 2 meses y un poquito más de días, para un poco revertir la situación que se dio de ese tercer lugar que sacó Massa. Va a haber que trabajar mucho. Me parece que las provincias, los municipios de las provincias son los que bancaron los trapos, como dice el dicho, y son por ahí los que van a motorizar también a nivel nacional. Los gobernadores deberán también quizás hacer un mea culpa de algunas acciones no llevadas adelante. Convengamos que tampoco ya lo que dejó la pandemia, lo que dejó la guerra, lo que dejó la sequía, lo que dejó, ya es historia antigua, ¿no? Porque a pesar de ello no se le dio al pueblo lo que necesita, que es controlar un poco la inflación, que no suban indiscriminadamente los precios, más que nada de los alimentos, y que la canasta familiar esté bastante elevada, cosa que ningún argentino puede llegar, un argentino promedio, ¿no? Aunque esté en blanco no llega a cubrir la canasta, así que eso indica que ese 20% que se perdió con Macri, después de la década ganada de Cristina, el 20% que pierden los salarios con Macri, nunca llegó a recuperarse. La repartija del ingreso, el reparto, obviamente la distribución de la riqueza, conocida como la distribución de la riqueza, tampoco llegará a efectivizarse. De hecho, la brecha entre lo que más tienen y lo que menos tienen andará en 52 a 40 y pico, 46 aproximadamente. Así que tampoco es algo que se haya cumplido o que se haya revertido en el gobierno de Alberto Fernández. Deja mucho que desear, obviamente, el gobierno de Alberto Fernández, decisiones políticas que no se llevaron adelante, como por ejemplo DNU, los decretos de necesidad de urgencia, por lo menos para cambiar un poco la situación de esta corte, de este partido judicial, que es la Corte Suprema, quien maneja los destinos de la patria, porque son ellos, a través de ellos, donde pasan las decisiones que toman las grandes corporaciones sobre las vidas de los argentinos. Los medios, obviamente hegemónicos, la ley de medios que nunca se pudo volver a restablecer después de la derogación de Macri cuando sube al gobierno. Tan importante esta ley de medios porque mi ley no sería posible sin un Majul, sin un Babi Echecopar, sin un Eduardo Feynman, sin el estúpido de Jonathan Viale, Leuco, digo, toda esa runfla de periodistas que se dicen periodistas, pero son más que nada propaladores, digamos, de esta idea de derecha, de extrema derecha, donde defenestran la política, donde no les importa el pueblo, solo van por los intereses y los sobrecitos que cobran de sus grandes auspiciantes para generar esa construcción de la realidad, esa subjetividad tan diagnosticada por algunas personalidades muy interesantes. Pero bueno, esa batalla cultural nunca la ganamos, la comunicación nunca se llegó a hacer
como debería haber sido en un gobierno nacional y popular. Muy floja la comunicación, muy floja derribar esa subjetividad. La construcción de la noticia la manejan los grandes medios, lo que publican esos grandes medios es lo que se replica después en las redes. Otro gran culpable de generar generadores de conciencia en mucha población. La juventud masivamente, hablábamos con Dieguito, nuestro operador también, alguien muy comprometido con lo social y político, por supuesto. Hablábamos que el testeo que te da la calle a veces marca mejor la tendencia de la que te puede pintar una encuesta o alguna reflexión respecto de algunos encuestadores. Y la calle decía que iba a ganar Milei. Justo Diego me decía que él iba a salir segundo a Milei, así que bueno, dicho y hecho, salió primero. Se quedó corto. Pero bueno, la calle te da esa perspectiva, y en la juventud sobre todo, ¿no? Nosotros que tenemos aquí 2 días con jóvenes que hablamos, estamos hablando de Tommy Portales y de Guadalupe Bosoms, tanto los miércoles como los viernes, a veces los 2 días se juntan ellos también. Pero digo, la visión que teníamos era que la que tenía todo el mundo dentro de un circuito, digamos, que nos manejamos diariamente, de ese 20% que nos decían los encuestadores que iba a andar rondando Milei, con el cual él se daba por hecho, con un 20% se quedaba conforme. Digo, entre todos pensábamos eso, pero bueno, la sorpresa fue que quedó primero con 30 y pico. Me parece que también fue un desencadenante respecto de lo que sucedió finalmente con las elecciones de ayer y de hoy. Así que bueno, así estamos en esta parte reflexiva, un poquito, si se quiere, editorial, para conocer un poco de cómo atravesamos este día posterior a la jornada de las PASO, donde hay que laburar mucho. Hablábamos con Dieguito, no perder la esperanza, mantener la esperanza viva, porque puede ser una fantasía ese 30 y pico de Milei, y revertirla va a costar, pero no es difícil, pero no imposible llegar a revertir la situación para el 22 de octubre, que son las generales. Serán el alargue y después los penales en noviembre. Bueno, vamos a laburar para que eso suceda. Vamos a la rotativa de la radio, y se acaba de asomar mi gran querido amigo, el doctor Daniel Giaquinta, que no leí el mensaje. Seguramente el mensaje me decía: José, estoy yendo para la radio, así que acá lo tengo. Después de las rotativas compartimos con él aquí, hoy Inmortales ni un paso atrás, en el estudio. Vamos. 96.5. 96.5. La misma frecuencia, con nuevos aires. Continuamos en Hoy Mortales ni un paso atrás. 10 minutos pasaron de la hora 7. Y como les comentaba antes de la rotativa, tengo el honor y el placer de recibir en el estudio, que me enteré cuando lo vi porque me mandó un mensaje y no tuve el tiempo de verlo, pero está acá con nosotros compartiendo la mesa. Ya lo vamos a ver en vivo por Twitch, aquellos que están siguiendo la programación y el programa de Inmortales ni un paso atrás, a nuestro querido amigo, mi querido y gran amigo, el doctor Daniel Giaquinta. Dani para los amigos, alguien que quiero, respeto mucho, él lo sabe, de muchos años que nos conocemos. Hemos compartido, por supuesto, lugares de trabajo, lugares de encuentro, de esparcimiento, de recreación, de tirar ideas, reflexiones. Y él tiene la particularidad que es, desde su profesión de abogado penalista, siempre tiene una mirada muy social respecto de algunas cuestiones que le llegan, por supuesto, y obviamente trata de resolverlas en consecuencia, pero también tiene la virtud, yo sé que él, modestia aparte, como buen sagitariano, no le gusta mucho que lo elogie, pero la verdad es la verdad. Alguien que conoce del panorama internacional muchísimo, y por eso vamos a aprovecharlo desde esa perspectiva para que nos cuente un poco qué visión geopolítica tiene por ahí de hechos que suceden en Latinoamérica, por supuesto, y a nivel europeo, Asia, Oceanía. Él es bastante amplio como para darnos un poquito de perspectiva al respecto. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Daniel Giaquinta? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, queridísimo amigo? Gracias por la presentación. La verdad que un abrazo y un saludo grande a todos los radioescuchas de acá de Zona Sur, del conurbano. Y sí, la verdad que estamos viviendo momentos
muy bisagras en la historia de la humanidad. El presidente Xi Jinping, cuando despidió a Vladimir Putin en una de las últimas reuniones, ahora 1 o 2 meses, le dijo, así cuando él lo acompañaba al auto, Vladimir Putin, y Xi Jinping le dijo, bueno, en este momento nos encontramos viendo cambios que en 100 años en la historia de la humanidad actual no se han visto, ¿no? Obviamente que nosotros nos encontramos ahora... Digamos que Xi Jinping es el presidente chino. Claro, Xi Jinping es el primer chino, y es un hombre que tiene muchísimo carácter, tiene unas ideas, va desde lo nacionalista a lo que es el comunismo o capitalismo o el sistema mix que tienen ellos. Es un sistema que ha sido, digamos, formado de alguna manera. Esto, en el año 78, una persona que se llama Henry Kissinger, que no es santo de mi devoción, pero que debo ver que ha sido un protagonista muy importante en la geopolítica en los últimos 40 o 50 años, en este conflicto que nosotros lo tenemos que marcar Occidente, Oriente. Ese es el marco geopolítico que tiene que tener. El mundo como se está. Estos son los dos pivotes del protagonismo actual, de la política internacional. El conflicto norte-sur, eso ya no existe. Nosotros estamos, lamentablemente lo digo, formamos parte de lo que sería el backyard, o formamos parte de la égida occidental, y somos obviamente un convidado de piedra. Obviamente de nosotros solamente esperan que les demos cosas, petróleo, que llevarse las cuestiones, el oro, y bueno, obviamente no pagarlo porque entienden ellos que no tenemos derecho a percibir nada por todo lo nuestro. Cuando hablo de nosotros, hablo de Colombia para abajo, ¿no? De toda la patria grande, obviamente de todos los hermanos, que somos hermanos hispanos. Pero en este conflicto... Que es una pérdida de soberanía, ¿no? Claro, sí, no, indiscutiblemente. La soberanía, digamos que la soberanía hoy en día es un concepto que está desde lo formal, pero que no existe. Muy pocos países del mundo en este conflicto, Occidente, Oriente, tienen soberanía. Te puedo decir que a través de la revolución de lo que es el Ayatollah Khomeini, te puedo decir que Irán hoy es un país soberano, le costó mucho. En su momento tuvieron a Reza Pahlavi, tuvieron una dinastía, y esa dinastía se encontraba muy bien en línea directa con Occidente. Con aquel Occidente de oro, aquel Occidente que después de la posguerra florecía en la vidriera que tenían, que era Europa. Europa era la vidriera en la cual ellos mostraban Alemania, Francia, los cantores, bueno, los latinos también podemos decir, los italianos y los españoles, y con sus peculiaridades, ¿no? Porque son tan parecidos a nosotros, ¿no? Pero ellos aportaban más de la parte de la cultura. Pero Alemania había desarrollado, y luego en la unificación de las dos Alemanias, una potencia verdaderamente, porque Alemania goza, es la única en Europa, los europeos son pobres, goza, son ricos y países pobres, ¿no? Esa es la contradicción. Nosotros somos gente pobre en países ricos, ¿no? O sea, es la diferencia. Y eso mismo es lo que la premier italiana, por ahí por el 2019, se despachó de una forma muy extraña, Giorgia Meloni, haciendo todo un speech de cómo los franceses, a través de lo que es el señoreallo, que es la forma de acuñar moneda de todas estas repúblicas que ahora están en problemas en África, explotaban directamente los franceses y se quedaban con toda la riqueza de esos países. Eso hizo un clic en la cabeza de los generales, de los generales africanos. Yo soy panafricanista, África para los africanos, y te diría que África para los africanos de raza negra, o sea, ¿no? Sobre todo. Los blancos, si quieren, que vengan para acá, que se vuelvan a Inglaterra. Europa, claro, ¿viste? No hay problema, acá si quieren le hacemos un lugar, tenemos mucha tierra. Pero que la labure. Claro, pero en realidad el pueblo, los pueblos y todos estos hermanos pueblos, que son un solo pueblo, le pasa lo mismo que a nosotros. Los africanos son un solo pueblo, pero están divididos geográficamente. Si vos imprimís un plano de lo que es África, ahí te vas a ver que está el Sahara, arriba están los países tradicionales que siempre tuvieron muchísima cultura, donde estaba Gaddafi, Libia, Morocco, Marruecos, todos esos países del norte siempre han tenido una cultura. Y son más que nada musulmanes y de raza arábica, ¿viste? Son árabes, en realidad. Después tenés el Sahara, y por debajo del Sahara viene el corazón de África, que son todos los países de raza negra, propiamente, fuertes.
Obviamente son todos estos países, Burkina Faso, que ahora está con esta cuestión de que dieron un golpe de Estado, Níger, que significa negro literalmente, Nigeria, que está abajo, es área de los negros, Camerún, todos esos países, hay un corredor de países donde ahora hay un extractivismo altísimo. Ajá. De uranio, que es la problemática que tuvieron, de uranio, de oro, de piedras preciosas. Obviamente que hay una cuestión de expoliación de Francia directamente a través de estos que eran colonias. Por eso Francia tenía la Legión Francesa. La gente dice románticamente, la Legión Francesa, qué lindo. Inclusive yo creo que he conocido un muchacho que había estado en la Legión Francesa, en algún gimnasio que ha entrenado, y lo planteaba como una... ¿Amargo? Sí. Lo planteaba como una cuestión así glamurosa. No tiene nada de glamuroso, o sea, la Legión Francesa lo que está ahí es para asegurar los intereses de las grandes empresas que se encuentran, empresas francesas, y en este momento hubo un apoyo muy grande, de alguna manera, de la égida rusa, o sea, dentro de lo que planteo, como yo te decía, Occidente-Oriente, hubo un apoyo muy grande a través de algunas personas, del grupo Wagner, de algunas personas determinadas, de Vladimir Putin, o sea, de los rusos, para con estos pueblos, pero no para expoliarles sus recursos, sino para ayudarlos a su emancipación. Claro. Hay un libro muy antiguo, El arte de la guerra, es un libro de un pensador que en realidad es un constructo social, pero obviamente está todo compilado. Y yo cuando estuve en el ejército haciendo el servicio militar, porque soy un hombre grande como vos, y hace tantos años, me acuerdo que había un teniente, el teniente Borrell, que sacó un librito gastado y nos leyó cuando estábamos haciendo un curso de comando ahí de cómo tenían que, cuando se asediaba a un enemigo, había que dejarle un lugar para que pueda escapar. Porque si vos realmente lo asediabas totalmente, sacabas superhéroes, fuerza de flaqueza, y te iban a luchar porque era vida o muerte. Lo mismo está pasando geopolíticamente. A Rusia la han asfixiado y ahora Rusia salió al todo nada. Y está buena esa. Claro, y se dio cuenta, los rusos se dieron cuenta, porque todo el mundo cree que Rusia es Vladimir Putin, un dictador. No, eso para nada. Ellos son profesionales de la guerra. Y el sistema comunista que ellos heredaron es un sistema que es básicamente militar. Y tiene... Claro, porque se dice, no, Putin es comunismo. Y sin embargo no claro, entienden. Pero ellos tienen todo un sistema que es muy, muy interesante, en el cual ellos tienen segmentado profesionalmente cada una de las tareas que llevan adelante, desde lo que sería la geopolítica, el trabajo territorial. ¿Es como Chávez? Como el Chávez, ¿de dónde viene él? No, Chávez era un tipo muy claro, pero es más chiquito, más artesanal. Claro, no, pero digo... Chávez era un tipo que yo, desde lo militar, respeto claro, mucho. desde ese lado, digo. Obviamente no estamos hablando de todo, de lo que claro, vino después, mucho menos, por supuesto. Claro. Pero es un tipo que tenía su estatura. Entonces, volviendo a Putin, volviendo a lo que hereda es... Claro, Vladimir Putin está trabajando en unos cuadros intermedios. Cuando cae la URSS, quedan todos los cuadros intermedios, porque él no era un tipo importante en la época, cuando fue la época de la URSS de apogeo, pero quedan todos esos cuadros intermedios altamente profesionales. Él era un KGB, era una persona... Como la CIA, ¿no? Norteamericana. Una cosa así, parecida. Lo que pasa que tiene otro tipo, digamos, de inserción. Hay un libro que se llama Disinformation, tiene un nombre grande, un largo, que un señor rumano, que era jefe de inteligencia de Rumania, cuando Rumania formaba parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, estaba en el Pacto de Varsovia. Entonces él en el 2015 fue y les vendió un buzón a los americanos, se juntó con algún otro ahí, porque ellos querían saber, era toda una gran incógnita, todo lo que estaba atrás de la cortina de hierro. Entonces, este hombre les vendió todo un sistema que supuestamente había sido delineado por Stalin, y con ese sistema ellos iban a tomar conocimiento de cómo se manejaban. Decime cuando quieras que hagamos una... No. Cómo ellos iban a manejar en relación a cómo a cómo tenían que, digamos, abordar la forma de pensamiento o la forma de preparación que tenía lo que sería la inteligencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vamos a hacer correte un poquito sería para acá. Para acá. ¿No? Para acá. Perfecto. Ahí. Sí. No, ahí está bien, me parece.
Todavía no se nota, pero en la cámara te estaba tapando el logo la cara, así que ahora en teoría va a estar mejor visto. Retomando entonces. Claro, y entonces y yo justamente estaba viendo un video de un militar argentino que él decía, desde la muy buena fe, citando a fuentes americanas. Yo todas las fuentes que trato de seguir son todas fuentes que van desde un mexicano libanés como es Jalil Ferrame hasta todo lo que es puramente oriental, o sea, los rusos. O sea, tengo mucho acceso. Obviamente que lo que yo sigo desde Estados Unidos es todo lo que es disruptivo, todo lo que es, no te digo antisistema. Claro, pero todo lo que, digamos, rompe un poco el esquema tradicional de que se... Claro, todo lo que cuestiona un poco, que va desde el sobrino, desde los demócratas como el sobrino de Kennedy, o sea, el hijo de Robert Kennedy, que él quiere ser candidato ahora, y ahora la cosa está como para que pueda llegar a despegar algún otro candidato distinto, obviamente. Pero que dentro dentro del binomio demócrata-republicano. Claro, realmente lo que pasa es que ahora ya la cosa no es tan simple, porque en el año 63 a esta parte, con el magnicidio de John Fitzgerald Kennedy, lo que se llama el Deep State o los poderes estos internacionales reservados, digamos de alguna manera, que se distribuyen a través de todo un sistema financiero, pero que ese sistema financiero tiene todos los tentáculos que terminan prácticamente manejando todo. De hecho lo vemos en Argentina, como manejan el tema de la deuda externa. Acá todo termina en Vanguard o en BlackRock, que son las dos. Claro. Larry Flink es prácticamente un presidente del mundo occidental, siempre hablando, ¿no? Claro. Y lo vemos nosotros con el tema de la yuanización, que entre paréntesis, no soy quien para dar un consejo, pero no me quiero meter en las cuestiones coyunturales, pero a Javier Milei y a los seguidores de Milei yo les recomendaría que, en tal caso, que haga una yuanización, porque el tema de la petrodolarización me parece que es una cosa que no va, porque el dólar está siendo muy cuestionado internacionalmente ahora por los mecanismos reales de comercio internacional. El sistema SWIFT está casi en el aire, que es el dólar como moneda internacional de cambio. Claro. El tema de los BRICS, que hablamos el otro día, es muy, muy interesante en el sentido de que ahora se está tratando de perfilar el tema de la moneda, pero en el camino se está utilizando el rublo, se está utilizando la moneda de los indios y la moneda de los chinos. O sea, ellos mismos en sus relaciones no han perfilado todavía una moneda para ellos, pero sí se están llevando adelante transacciones de alto nivel de intercambio de mercaderías muy, muy duras, muy pesadas, y el comercio internacional de ellos ya está fuera de lo que es la égida del dólar. Esto va a hacer que el dólar también genere el problema que tenemos nosotros, inflación. La inflación no la van a poder exportar como lo venían haciendo. Claro. Sí pueden llegar a seguir colocando. De hecho, nosotros también recibimos nuestra moneda, también se deprecia por el tema de la dolarización que tiene de alguna manera, por el tema de los distintos cambios de dólar que hay, que nosotros tenemos como esa manía, esa afición que en los años 80 nos ha metido en la cabeza y más con profundidad en los 90 del dólar, que es una especie de Dios, ¿viste? Que está en una claro, ese es el salvador del mundo, y que si vos ahorrás en eso vas a estar bien parado siempre. Mal de que nuestros hermanos, nuestros queridísimos hermanos brasileños, no adolecen de ese mal. Ellos es el real y real. En cambio Uruguay tiene la doble moneda. Claro. Bueno, Uruguay porque maneja todo el comercio internacional, inclusive de la Argentina. Claro. Porque el comercio internacional nuestros hermanos del Uruguay, lo manejan ahí, obviamente que son empresas anglo-canadienses, no son los uruguayos. Pero a Uruguay beneficia mucho, y bueno, y está bien, no está mal tampoco. Éramos un solo país, ¿no? En una época. Y bueno, en un futuro, cuando esto se enquilombe un poco más, nosotros creo que vamos a poder tener alguna oportunidad de una integración de todos los países hispanos, ¿no? De esta cultura tan hermosa que tenemos. Bueno. Yo creo que hablábamos el otro día de los BRICS, que no va a ser BRICSA porque hay muchos más países que van a integrar por ahí los BRICS. Y creo que vos me comentabas que para India la Argentina es un país que florece y que
hay como mucho interés, ¿no?, por parte de la India sobre la Argentina. Claro, la Argentina en general es un país que es muy rico en todo lo que tiene. Uh-huh. Nosotros tenemos, inclusive nos mienten, porque nosotros tenemos mucho más petróleo. Vamos a convenir que el petróleo en el mundo va a durar hasta 1000 años más. Ajá. Tirando petróleo Ajá. al techo, no Sí. manteca. Sí. O sea que siempre nos están mintiendo con el tema de la reserva. No de la Argentina, pero las capas tectónicas están asentadas por eso es que la llave del Atlántico tiene tanto interés, porque ellos saben Claro. que pinchan, Claro. y donde pinchan hay petróleo. O sea Claro. que el petróleo no es un problema. Ahora nos hablan del litio, el tema del litio, pero el litio nos expenden, sí es importante el litio, para los conductores, para los semiconductores, para la alta tecnología. Claro. Para los celulares también, pero nos están vendiendo un poquito espejitos de colores, ¿viste? Y nosotros somos indios, pero ya por lo menos fuimos a la facultad y ya no nos entra tan fácil. Claro. La verdadera riqueza está, digamos, todo lo que es la industria, ya está tan perfilado que tiene que seguir así. O sea, tiene que desarrollarse una industria pesada, una industria mediana, la metalmecánica. Esa es la verdadera industria, el verdadero desarrollo de los países. Ahora los alemanes están advirtiendo, como país que son dominados por los poderes internacionales, que si ellos apuestan a todo este cuento, para mí, ¿no?, con respeto, todo este cuento de las energías verdes, las energías renovables, que es toda una gran mentira. El tema esto de los grandes ventiladores, eso que ponen energía eólica, eso es todo un blef. Mis paisanos en Sicilia tienen que apagarlos porque primero que la energía que generan es muy pobre. Ajá. Y segundo que tienen que apagarlos porque cuando viene el siroco, que es el viento fuerte, los rompe. Sí. Y son un peligro. O sea que no tiene fuerza suficiente. Eso no sirve. Tampoco sirve. Todo chamullo. Claro, tampoco sirve el tema de los autos eléctricos. Mira, yo te voy a contar. Vos sabés que en Uruguay hay ya hace rato que hay micros de larga distancia chinos que son eléctricos. Y está apuntando a toda la flota a cambiar de Uruguay. En 1886, sí. O sea, antes del 1900, sí. Vos te ibas a New York y todos los taxis que habían en New York para llevar 5 pasajeros y el chofer con asientos de cuero sí. y las manijitas, o sea, con cositas de oro, todo el sistema de taxi en 1896 de New York eran vehículos eléctricos. El vehículo eléctrico fue revolucionado, o sea, el vehículo eléctrico fue una alta tecnología de hace 150 años. Se enchufaban de la misma manera que los de ahora. Las baterías eran de plomo, eran otra clase de baterías, duras, porque se trabajaba todo con materiales duros. Sí. Los vehículos eran de madera, artesanales, ¿no? Pero, preciosos. Claro, preciosos. No tenían el gran problema, no eran ignífugos, no eran como estos que se prenden fuego. Claro. Y vino un tipo... Eso es lo que le daban... Claro, no, eso fue después. Eso fue. No, esto lo enchufaban y vos lo vas a encontrar. Si buscas documentales, si buscas material, vas a encontrar a patada porque hay mucho material de esto. Ahora, vino una persona y trajo una nueva tecnología que revolucionó aquella, que era el motor diésel. Ajá. Vino alguien y dijo, hay muchísima cantidad de petróleo. Ese petróleo, con un cierto grado de refinación, porque el diésel tiene, viste que la nafta es una cosa, la supernafta hay distintas variaciones, y acá tenemos el leunaje, está, viste, sí. Ahí estamos en los laboratorios. Todo esto más o menos medianamente lo conozco porque me he tomado muchos café y mate con mi suegro, que ya falleció, y él trabajó en petroquímica toda su vida. Pero el tema es el siguiente, el diésel es un petróleo que no tiene mucha refinación, y el motor de diésel yo te diría que es un mecanismo casi perfecto. ¿Sí? El motor diésel fue la revolución, ajá, porque tenés en todos lados diésel o nafta, y ese motor vino como un avance tecnológico del eléctrico, claro, del eléctrico aquel con materiales nobles, muy superior a este, claro, que es sobre polímeros, ¿no? Sobre plásticos. Hoy todos los vehículos tienen plásticos. Sí. Y después vino el diésel, vino la gran revolución de los diésel y todos los vehículos pasaron a ser. Ahora, el tema de los vehículos eléctricos no es sustentable. Primero que para fabricar un vehículo eléctrico, el nivel de contaminación que te requiere un vehículo eléctrico es la contaminación de 100 vehículos diésel. O sea, para fabricar 100 vehículos diésel, vos generás un grado de contaminación. Sí. Para fabricar un solo vehículo eléctrico,
tenés que contaminar 101 vehículos diésel. ¿Y cuál es el negocio? ¿Y por qué te la venden cambiada? Y porque ellos son así, no te Es van a el decir gran dónde está negocio. la posta. Nosotros la desinformación. Porque en La Plata se acaba de, Sí, de hay lanzar un microeléctrico Hay para mucho, los hay mucho. estudiantes de la Hay universidad. mucho- como transporte público no está mal, como tantas tecnologías, Ajá. ¿no? Como transporte público. Ajá. Pero yo te estoy hablando acá de tirar abajo. Sí, por ahí industrias. de masificar la producción, digo, Claro. en serio. Esto lo van a sufrir los europeos porque ellos quieren desindustrializar Europa. Entonces le muestran, son como el burro, ¿viste? Le muestran la zanahoria por acá, pero los están sacando la verdadera riqueza, de alguna manera también. Pero obviamente que los alemanes están ahora despertándose de toda esta cuestión y no encuentran cómo salir de este sistema en el cual ahora la OTAN los ha tomado presos, ¿viste? Más que nada Alemania, porque todos los demás países, caros son estos sentimientos, como España, Portugal, Italia, Grecia, son países que son como nosotros, ¿viste? Claro. Tienen otra impronta. Claro, claro. Los italianos por ahí son grandes genios desarrollando automóviles de gran turismo, para los ricos, la Ferrari, todo ese tipo de vehículos. Lamborghini, ¿no? Claro, nosotros le hemos prestado algún que otro genio también, acá el Pantera, es un vehículo icónico, es un vehículo, digamos, como legendario y está diseñado por un argentino. Y así ¿Y está. cuál era el Pantera? Ahora, el Pantera es un auto que acá nunca, con un motor V8 de Ford, y es un auto como si fuera una Ferrari, ¿viste? Ajá, mirá. Sí, sí. Después está Horacio Pagani actualmente, que es un tipo que diseña vehículos, también trabajó sobre Lamborghini, y bueno, así hemos tenido, acá lo tenemos a Berta, tenemos toda una industria. Obviamente nosotros no tenemos industria automotriz fuerte como tuvimos en su momento, porque en los años 90 sabemos que hubo también un ataque a nuestra industria, porque este ataque a la industria fue a todos lados. Tal cual. E inclusive los mismos americanos, los americanos, el gran cordón industrial de Estados Unidos, aquella gran burguesía de Estados Unidos, fue atacada directamente, como fuimos atacados nosotros, con un método también distinto, que fue esto que yo te comentaba cuando empezamos a hablar, el viaje que hizo Henry Kissinger en el año 78. Kissinger, que el otro día mantuvo una reunión directa con Xi Jinping, lo fue a ver allá, y se juntaron cabeza a cabeza, ¿viste? Dos tipos que deciden cosas. Y sí. ¿Entendés? O sea, y el mismo Kissinger en el año 78 viajó a China, había muerto 50 millones de personas de hambre, China tenía grandes problemas, y a la China comunista él generó todo un sistema de trasvasar toda la capacidad industrial, mecánica que tenía Estados Unidos, básicamente estaba en el cordón industrial de Detroit, que eso, ahí es donde es la base de los votos de Trump. Fíjate cómo está todo relacionado. Sí. ¿No? La llevó a China, firmaron acuerdos, uno de los cuales era por cada familia tenía que haber un solo nene, porque siempre el tema del nacimiento humano es algo que les preocupa mucho a los grandes poderes internacionales. ¿Por qué? Porque crece la población. Claro, sí, le tienen pavura al ser humano, ¿viste? Porque el ser humano es la verdad, como yo te decía o hablábamos, creo que es un pensamiento que compartimos. El ser humano es la verdadera riqueza de todo esto. Claro. De todo este reino, la verdadera riqueza somos nosotros, que podemos apreciar la belleza de una planta, tener el cariño de un animal, o sea, sembrar, sacar, poner. Somos el ser de la creación. Si no estamos nosotros acá para apreciar todo esto, ¿viste? No existe nada. Lindo, pero qué sé yo, ¿viste? A lo mejor te venga algún alien, ¿viste? Alguna de estos, que también es un nuevo invento también, ¿no? Vos sabés, Dani, que en estos días estaba escuchando respecto del conflicto Rusia-Ucrania. Bueno, se habló de Rusia que va, después de tantos años, ¿no? A mandar de vuelta al espacio, qué sé yo. Pero al margen de eso, escuchaba que no está muy lejos que pueda finalizar esa guerra. Mirá, ¿qué sabes? Hay posibilidades, bueno, entre paréntesis te comento que no creo mucho en el tema de la NASA y todo eso. Está bien. Pero esos son pantallas que manejan cantidad de dinero. Y como lo manejan en enero te dicen que hacen, pero bueno, descreo un poquito de todo eso, ¿no? Pero el tema es el siguiente. También en el arte de la guerra se habla de que las guerras no pueden ser eternas. Vos no podés iniciar algo. Claro. E inclusive ahí hay algo parecido a la operación militar especial, que es lo que hicieron los rusos, ¿no?
vos no lo podés llevar en forma ad eternum, o sea, vos fíjate lo que le pasó a los americanos con Vietnam, claro, que empezaron los franceses, después la tomaron los americanos. Acá la cuestión es la siguiente. Hace poco el presidente Zelensky, Volodymyr Zelensky, estuvo reunido con Larry Flink, el hombre este que hablábamos de BlackRock. Ajá. Un presidente de un país que está en guerra se reunió con el número uno presidente, digamos, de alguna manera, de todas las empresas que hay en Occidente. De todas las empresas que hay en Occidente. ¿No? Sería como una especie de presidente de todo el capital financiero del mundo. Claro. O sea, un tipo importante. Ni más ni menos. Se reunió y firmaron un acuerdo parecido a lo que serían los puntos, a lo que serían aquellos de las reconstrucciones, viste, de cuando la Alemania después de la guerra, claro, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Obviamente que entregó el país, o sea que Ucrania, cuando termine la guerra, no va a ser los ucranianos. Claro. Y los otros tipos, a través de esa capacidad financiera que tienen, se van a adueñar de todos los recursos naturales, como ellos le llaman, que tiene Ucrania, que es un país rico. Sí. ¿No? Que es un país rico, verdaderamente rico. Ahora, el mismo Henry Kissinger está abogando a través de laderos de él para que se llegue a un acuerdo con Rusia. Él le tiene mucho miedo a la guerra táctica nuclear. Uh-huh. Porque los rusos piensan de que no va a ser el acabose, el fin del mundo, como por ahí podemos llegar a pensar, o está instalado. Porque ellos, la guerra táctica nuclear va a ser específica para algunos lugares determinados. Que te parezca una locura lo que te estoy diciendo. Sí. Entonces, ellos consideran de que si hay una guerra táctica, ellos la ganarían, porque ellos les llevan 50 años de desarrollo de misiles hipersónicos a los yanquis, que no tienen un solo misil hipersónico con ojiva nuclear, ¿eh? Sí, me imagino. Entonces ellos creen que pueden neutralizar al enemigo o derrotarlo, pero son humanistas, porque el otro día una amiga me dijo que no estaba conforme con mi línea editorial porque decía que yo era prorruso. Yo soy pro ser humano, no tengo nada en contra de los hermanos de la Ucrania. De hecho, acá hay mucha comunidad ucraniana. Pero la pucha, enorme. A veces yo peco de por ahí de no explicarme bien. Obviamente, ¿quién quiere una guerra? ¿Quién quiere que haya muerte? Claro. No, son posturas, claro, lo que pasa pero desde es que, el lado humano. Claro, uno ve que también había muchos, estaban los laboratorios esos que fueron a buscar a Irak, que nunca encontraron, porque también el otro día un actor decía, qué paradoja que los americanos, habiendo recibido un ataque supuestamente de los Saudi Arabos, o sea, de la familia de los Bin Laden, que eran de Arabia Saudita, y invadieron Irak y destruyeron Irak, que no tenía nada que ver, o sea, es como si tuvieran un problema con Chile y se le agarran con nosotros, ¿no? Claro. O sea, estas son las grandes cuestiones. Pero el negocio de la guerra es, en el caso de Ucrania o en el caso de estas guerras, es la destrucción de los países occidentales, de la NATO, de Inglaterra, de Estados Unidos, que tampoco tengo nada en contra de Estados Unidos, de Inglaterra, no tengo nada en contra de nadie. Estamos tratando de hablar objetivamente. Claro. Nosotros estamos a un costado, somos como un mosaico que está en un costadito de los grandes porcelanatos, ¿no? Claro. Entonces, el gran negocio es la destrucción total de un país. Porque, ¿qué pasa? El otro día veía un soldado americano muy arrepentido, porque muchos soldados americanos arrepentidos de haber participado en la guerra de Irán-Irak. Claro. Y él decía, durante 30 años nosotros hicimos pelear a los iraníes con los iraquíes, y durante 10 años nosotros devastamos, destruimos un país y matamos 1 millón de civiles. En Irak murieron 1 millón de civiles. Está bien, lo mataron a Saddam Hussein. Claro. Bien o mal muerto, no sé, hay gente que tiene otra opinión. Pero para llegar a eso... Pero para más allá de eso, hicieron pomada a un país. Ese es el negocio de estas grandes guerras. O sea, ellos no van a ir a un país y hacer una gran estrategia, porque ellos no son grandes militares. Ellos saben apretar botones. Claro. Por ejemplo, la guerra de Ucrania es una guerra proxy, que está denominada técnicamente así, porque es una guerra que yo indirectamente hago a través de otros, ¿no? Claro. En el caso de Rusia es directa, porque los rusos son profesionales de la guerra.
te vuelvo a repetir, no los estoy adulando para nada ni ensalzando, estamos hablando objetivamente. Ahora, los rusos van a esta guerra porque se pasaron las líneas rojas. Claro, sí. Entonces ellos, en forma defensiva, obvio, tuvieron que entrar y destruyeron el material. La gente habla de invasión. Si los rusos hubieran querido invadir, hubieran tomado todo el país, hubieran destruido todos los palacios, hubieran agarrado al presidente y lo hubieran colgado. Lo mismo que hicieron los americanos con Saddam Hussein, claro, o lo mismo que hicieron con Gaddafi, Muammar Gaddafi. Claro. Porque a Gaddafi hasta vejaron su cuerpo. A vos te puede haber gustado, ¿no?, el personaje, pero obviamente... ¿Pero por qué llegar a ese extremo? Era un país soberano. Claro. Entonces, eso sí que es invadir un país. Sin miramientos, ingresar y destruir un país. Ahora, ¿por qué si Zelensky hace todo esto? Porque si vos lo escuchás a él defiende Ucrania, ¿no? Pero es un actor. Pero, claro, y lo entrega. Entrega el país, lo que pasa es que la gente no tiene conciencia de eso. Acá también nos han entregado. Acá en el año 89 y 90 se firmaron convenios. Sí. Madrid primero y Londres después, de los que tomamos conocimiento yo a través de Julio Carlos González, pero algunos a través de algún que otro militar, no sé si realmente Busser. Muchos hablaron de esto y hay mucha documentación en relación al tema. Y fuimos entregados, o sea, empezamos ahí, firmamos un Tratado de Versalles, o sea, una rendición de la guerra de Malvinas del 82, sí, ¿no? O sea, entre el 82 y el 89, en ese interregno, que para lo que es la historia mundial no es nada, ahí se dispuso la entrega de la Argentina y el desguace de la Argentina en distintas etapas. Que me disculpen, yo simplemente soy una persona común que estoy haciendo una opinión. No soy ni el dueño de la verdad, ni tengo políticamente ninguna interés de molestar a nadie, ni ofender a nadie, pero son realidades, ¿no? O sea, tampoco vivamos tanto de la ingenuidad. Es lindo vivir de la pasión, pero no de la ingenuidad. Claro, no. Hay una diferencia, ¿no? Sí. Y bueno, entonces, volviendo al tema de Estados Unidos, Rusia, de cómo funciona internacionalmente China, ellos hicieron fuerte a China y ellos también le devolvían, ¿cómo se llama?, Hong Kong. Ajá. Habían firmado un acuerdo de 99 años, después en un momento, pero estuvieron trabajando un montón de materia gris en Hong Kong, que eran chino-ingleses o inglófilos, no sé. Claro, sí. Claro, anglófilos. Anglochinos. Claro, eran anglófilos, una cuestión así. Entonces, bueno, ahí esa fue la quinta columna que le quisieron, o el caballo de Troya que le quisieron dejar de regalo. En algún momento hubo penetración, lo que pasa que el PSG, o sea, el Partido Comunista Chino, es un partido que se hizo a sangre y fuego durante más de unas cuantas centurias. Claro. O sea, no es fácil de penetrar. Claro. Y en el caso de la penetración, ellos tienen mecanismos de detección y por eso hubo alguna que otra purga en el cual se lo ve a Xi Jinping haciendo, digamos, que retiren del buró a uno que otra persona, porque esa persona estaba tratando de trabajar en contra, es la opinión de Xi Jinping, ¿no? Claro. En contra de los intereses de la China, de ese nacionalismo extraño, ¿viste? Porque son marxistas, capitalistas, nacionalistas, pero obviamente el nacionalismo es lo que mantiene viva la llama de cualquier pueblo. Sí, obvio. Si un pueblo no tiene nacionalismo, no tiene... Sí, plantá bandera y chao. Claro, después vos podés tener todo lo demás, en el caso nuestro es la patria grande. Pero, y entonces ahí... la élite financiera mundial en Estados Unidos borró a todo lo que sería la burguesía media de Estados Unidos, y todos esos grandes bolsones que eran importantísimos cinturones industriales convirtieron en lugares que son como el albergue de Warner, para el que tenga una edad que recuerde que era aquel edificio. Entonces la ciudad de Detroit, o vos andás por ahí por Detroit o por algunas ciudades de Estados Unidos y da paguras porque son lugares que están totalmente abandonados, donde se ve gente drogada. Claro. Entonces, y esos lugares eran el oro puro que tenía la industria de Estados Unidos. Nos pasó a nosotros también. A nosotros también nos desindustrializaron. Bueno, acá recurrieron a todo, ¿no? Gran Rosario, ¿no? Claro, acá recurrieron a muchas cuestiones. Entre eso esta que está en estudio ahora, yo realmente estaba tratando de conseguir el libro de los soldados de Perón, ¿viste? O sea, la lealtad a los soldados de Perón, o Montoneros que se quedaron con Perón, no me acuerdo el nombre del libro. ¿Quién lo escribió? No te acuerdo. Claro, son 2 o 3 pensadores, no me acuerdo ahora. Después te lo voy a pasar.
que son aquellos montoneros, porque Montoneros tuvo, hablando ya de cuestiones más propias nuestras, distintas etapas, pero la conducción de Montoneros fue discutida por el grupo de Sabino Navarro. Ajá. Tuvo 2 o 3 cuestiones, o le podemos decir en términos religiosos cismas. Una de las cuales, que no es casi conocida, fue cuando Perón, digamos, le dice los imberbes y ellos se van de la plaza. Sí, estúpidos imberbes. Una gran parte de los montoneros quedaron leales a Perón, que eran los de la lealtad. Ajá. Montoneros, soldados de Perón, montoneros leales a Perón, y mantenían las mismas estructuras, y a esas estructuras le agregaban la palabra lealtad. Esto es casi desconocido, ¿no? por el común de la gente que estudia este tipo de cuestiones. Sí. ¿Y Galimberti dónde estaba? No, Galimberti fue uno de los cismáticos también, pero de otro cisma. Pero él lo hizo del exterior. Claro. Creo que Galimberti lo hizo en el 79, 78, 79. La de Sabino Navarra creo que fue 71, 72. Y entonces ahí, bueno, no me acuerdo cómo fue que desembocamos el tema de los montoneros. No, porque hablamos un poco de lo que sucedió del 82 al 89. Ah, no, claro. Entonces, Perón se veía venir esta guerra civil, que todo esto que pasó acá en la Argentina estuvo fríamente calculado por los servicios de inteligencia británicos. Los británicos nos tienen muchísimo interés a nosotros, aunque la gente no lo crea o crea que es una paranoia. Acá es muy fundamental, esta misma selección es muy fundamental todo lo que pasa en la Argentina. Y ellos, digamos, hay también otro libro escrito en el año 73 por un pensador inglés, me disculpo también porque no recuerdo el apellido, en el cual él dice, y esto tomo textualmente de Julio Carlos González, que dice, citándolo a este pensador, que como no sea con una guerra civil, nosotros no vamos a poder desarmar, destruir la Argentina industrialista para convertirla en extractivista y poder recuperar el control del país. O sea, los tipos, fíjate el interés que tenían en la Argentina, que era una no quiero ofender a nadie, pero era una potencia en los años 70, 76, claramente, 73, 74. Un país que tenía 0,04% de desocupación. Sí. Pleno empleo, vos alargabas este laburo y agarrabas este otro, sepas o no sepas. Tranquilamente, yo me acuerdo que era chico y no tenía problema en conseguir trabajo. Claro, yo trabajé toda mi vida, en ningún momento tenía... Claro. Obviamente que podías hacer cualquier cosa y de acuerdo a tu expertise podías llegar o no a vista de... Claro, sí, pero bueno, por eso también el golpe, ¿no? Claro, el golpe vino a coronar, pero antes del golpe hubo mucho manejo, también viste un barco que traía municiones para... Había 2 grupos que básicamente ellos manejaban y obviamente, no me voy a meter en camisa de 11 varas, pero en ese libro se habla de Firmení como el flautista de Hamelin, viste que lo llevaba a todos a una cosa sangrienta que iban a terminar mal, obviamente que ellos lo advertían. Lo que pasa es que en toda estructura militar, y les guste o no, creo yo modestamente que Montoneros tenía una formación militar, aunque sea de como fuera. Sí, como la FARC, ponele, ¿no? Claro. Pero tenía una estructura así. Es muy difícil formando parte de cualquier estructura, es muy difícil la crítica. Vos sos parte de un eslabón, pasa así en las iglesias, en los cultos, y cuando más chico es más cerrado, pasa así en las sectas, que viste que modernamente se habla de secta. ¿Pero qué no es una secta? Cuando vos sos muy fanático de un club de fútbol, estás como formás parte de una secta también. Claro. Y en todo este tipo de cuestiones jerárquicas siempre formás parte, sos un eslabón de una cadena, o sea, vos recibís órdenes verticalmente. Y las transmitís. O sea, hay una especie de cadena de mando, de la misma manera habrá pasado ahí. Obviamente yo soy un tipo que defiendo mucho la figura del general Perón. También soy crítico de Perón, soy crítico de mí mismo y crítico de todo el mundo, porque si no hay crítica no hay crecimiento. Si no hay crítica o autocrítica no. La adulación, viste, a mí, qué sé yo, alguien me puede decir, no, porque vos sos Brad Pitt, pero después la realidad es que no soy. Claro, te mirás al espejo y decís... La realidad es que no sos Brad Pitt, viste, decís, bueno, capaz que el celular te ayuda, decís, a ver, che, mirá, de 40 fotos buenas está buena, pero pongamos pero tenés que clasificar y seleccionar. Poniendo los pies sobre la realidad, qué mejor que alguien te analice críticamente. Y yo a General Perón lo analizo. La mejor construcción también. Claro, lo analizo críticamente, pero yo reconozco que él hizo todo el mayor de los esfuerzos en tratar de parar, porque él advirtió, acá no se están sembrando una guerra civil
Y yo quizás me muero mañana porque soy una persona grande, pero nada bueno va a quedar acá. Claro. Y bueno, obviamente que esa profecía, digamos, hizo de Cassandra y fue lo que sucedió. Inclusive cuando mataron a Rucci, estaba viendo en algunos artículos en relación a este libro, que después lo voy a conseguir, lo voy a leer y después si querés te doy una opinión o te paso el link, o te paso bien el nombre. Él advirtió que ahí, digamos, iba a haber una cuestión muy importante en relación a que los poderes internacionales estaban profundizando con la quiebra estructural de la fortaleza que tenía la Argentina, lo mismo que hicieron en Estados Unidos, como te relaté, lo mismo, por eso lo hacen, esto es nada personal, only business, ¿viste? Para los tipos. Claro. No es que ellos te tienen, no, ellos quieren manejar todo, infiltrar, penetrar, y llevarte para el lado que ellos quieren, porque acá... Y no le importan los medios. No le importan los medios porque, primero que no hay moral. Claro. No hay moral. No existe la moral que nosotros tenemos. Claro. La moral abrámica, por decirlo de alguna manera. El judío, que no me acuerdo cuál es el nombre, ¿viste? Hay unos que son bien cerrados, que no usan tecnología. Ellos tienen una moral religiosa muy cerrada. ¿Los sionistas? No. No me acuerdo, no me acuerdo cómo se llaman. Los musulmanes, yo te diría que el 90% de los musulmanes tienen una moral muy cerrada. Entonces ellos son estrictamente religiosos. Los cristianos ortodoxos tienen una moral muy cerrada. Claro. Iglesia. Claro. Hoy te puedo decir que Rusia es un estado cuasi confesional en el sentido de que ellos tienen una religión que es la cristiana, por eso defienden el derecho a la vida, y esa religión ortodoxa es mucho más cerrada que la que nosotros tenemos light después del Concilio Vaticano I, II, ya viste, acá esto se fue, digamos, perdiendo esa esencia. Hoy cualquiera te puede decir, sí, yo soy católico, pero qué sé yo, a lo mejor estafa al hermano por una herencia. Sigue siendo católico. Claro, sí, esa doble moral, ¿no? Claro, obviamente que un ortodoxo el ortodoxo camina por ahí o camina por ahí. Claro, El musulmán también, que no cae en esa contradicción. No es que yo los aprecie, pero aprecio esa cuestión, ¿no? Y así en general. Y bueno, esta es más o menos la cuestión. Acá en los años 70 es de mucho análisis, muchas cuestiones que sucedieron. Obviamente que hay mucha gente que fue protagonista y a ninguno de los protagonistas les gusta que se vaya un relato distinto al que vos estuviste encajado en ese momento. Claro. Es una cuestión de autodefensa también. Y sí. Sea liberal, sea María Julia Sogaray, sea, no sé, ¿entendés? O sea, siempre tratás de defender y cuando más viejo te haces, más se te endurece la glándula pineal, entonces más viste, vas como más encerrado en lo más tuyo. Sectorizando. Pero lindo también que se abra un poco desde lo histórico, algo que podemos llamar historia. O sea, los años 70 ya son parte de la historia. Totalmente. Como lo va a hacer esta etapa dentro de 20, 30 años. Como lo va a hacer esta etapa, sí, como es la etapa de Menem. Claro. Hay un libro de historia de Marcelo Larraqui, algo por el estilo, sí, mira, me acordé el nombre, que yo me compré, que va, creo que de Roca a Menem. Ay, Dios. ¿Viste? Y tiene algunas cuestiones. Obviamente que lo he ojeado, no lo leí en profundidad porque es un libraco, ¿viste? Y uno también tiene poco tiempo. Pero la clave con la que lo sigue es muy parecido a la de, no me acuerdo cómo se llamaba, hay un pensador también que escribe de peronismo, pero es una clave más marxista en el sentido de conflicto. Ajá. Y yo por lo menos al peronismo o al radicalismo original o a los movimientos, digamos, como Getúlio Vargas, o sea, hablando de toda nuestra Hispania, como Zapata, como los grandes movimientos de nuestros hermanos mexicanos, yo los analizo desde la armonía, no desde el conflicto, porque nosotros somos una cultura armónica, básicamente cristiana. Claro. Más parecida a ese cristianismo original, en el que tenías que respetar lo que decías, que a el aire del que estamos hablando ahora, ¿no? Claro, esa más o menos esa doble moral. La cuestión. Así que bueno, interesante la charla, querido Dani. Para mí también haber interactuado contigo. No, interactuado no, porque hablaste de tu visión, me parece importante. Y he descubierto una faceta tuya que por ahí no la conocía mucho, que te interesa mucho, ¿no? Sí, me interesa, los temas internacionales. Me interesa la historia de la humanidad y como un primo me escribió ahí que yo le mandé los audios,
una visión holística, o sea, una visión abuelo de águila, de todo, claro, relacionando el todo con el todo, digamos, te da una comprensión más grande. Y nosotros somos humanos, ¿no? O sea, y la historia de la humanidad está pasando ahora por estas cuestiones internacionales a alto nivel. Claro. No por ahí alguna cuestión coyuntural que te puede beneficiar a vos en lo particular o te puede perjudicar paliativamente, como país o como pueblo. Claro. Obviamente acá los que siempre se benefician desde Occidente son los suizos. O sea, si vos agarrás y decís, bueno, viste, acá hay un muchacho, no, mi hijo está re bien, un muchacho acá de Varela, porque el hijo se puso una pizzería en Suiza, y hace 20 años que está. El hijo está re bien, a lo mejor acá estaría vendiendo pizza también o no. Hay que hacer una pausa, ¿no? No, me mandó un mensaje. Sí. Pero el tema es que, bueno, estar en Suiza, a lo mejor hiciste un esfuerzo para emigrar a Suiza, pero obviamente que vas a vivir bien porque es un país que está, digamos, protegido de todas estas, de todas estas cuestiones, ¿no? Nuestro operador nos dice jaredíes, ultraortodoxos judíos. Bien, los jaredíes. Mirá qué grande, qué operador tenemos. Bien, los jaredíes, sí. Mirá vos, yo ni sabía. Que son los mismos que están ahora generándole un tema a Netanyahu en Israel, claro, en relación a que ellos dicen que la creación del Estado de Israel tiene que haber sido una cuestión divina por la venida del Mesías. Claro. Y acá hay una creación, digamos, políticamente artificial desde el año 48, digamos, del nacimiento y creación de ese Estado de Israel, que tiene que tuvo como intención la creación de dos estados, el Estado palestino, que los palestinos también tienen derechos, son seres humanos. Claro. No tengo nada en contra del pueblo judío, obviamente acá yo he ido cuando iba al 11, compraba y vendía camisas. No, pero aparte son muy simpáticos, son muy inteligentes también. Su comida, son súper inteligentes, obviamente que a mí por lo menos que soy un gaucho me sacan un campo, pero el pueblo palestino, en toda esta cuestión geopolítica de la creación del Estado de Israel, en algún momento se habló y se logró en Naciones Unidas la creación de los dos estados. Y hay una, no me acuerdo si era el 198, hay una... Sí. Y ¿cómo se llama? 242. 242. Nunca se plasmó en la realidad. Y después fueron muriendo, porque curiosamente, yo que también tengo mi corazoncito siciliano, curiosamente cuando hablas te dicen, vos sos siciliano, vos de la mafia. Pero acá la gran mafia fue aquella que cuando todos los países árabes se juntaron en una gran convención, el presidente de Egipto, Anwar Sadat, estaba Yasser Arafat, claro, estaban todos los grandes, obviamente Muammar al-Gaddafi también, estaban todo lo que sería la nación panárabe. Curiosamente, todos esos presidentes fueron muriendo. Mira. Al presidente de Egipto lo mata su propio ejército, y así, pasó, hasta ahora que llegaron con Saddam Hussein, con Gaddafi, todas estas cuestiones. O sea, todos aquellos que estaban sentados en la mesa de la gran nación árabe, que eran los cerebros de esos países, a todos los terminaron matando. Mirá vos. Y si vos ves los documentales, te da miedo ver a estos tipos que iban encabezando las marchas de los funerales, y estaba Henry Kissinger, Richard Nixon, estaban todos estos tipos. Claro, ahora entiendo. Yo, ¿sabés qué? Me agarraba de la silla, ¿viste? Si hubiera estado ahí transportado, claro, me agarraba de la silla, porque vos ves que los mismos tipos que te mandan a matar, o que te pusieron... Te van después a dar las condolencias. Son los tipos que están ahí manejando otra que la mafia, ¿viste? O sea, la película del Padrino quedó chiquitita. Claro. ¿Viste? Quedó la hijadita. Así que estas son más o menos. Así que se nos acabó el tiempo, Dani. Interesante la charla, me encantó. Un honor para mí, acá lo veo muy preparado también a lo que... Este es un... Y es que un me grande. disculpen los hermanos de la Ucrania, pero no tuve intención de ofender a nadie. Amo todas las razas, las culturas, es lindo, cada una cuestión. Pero bueno, está bueno tener una visión. Hispanoamérica es para nosotros, África es para los africanos, y cada uno, viste, ordenadamente. Es América para los americanos. Claro, no. Hispanoamérica para nosotros. Claro, América para los americanos, porque el nombre de ellos. ¿Viste cómo penetra culturalmente también el tema de el norteamericano es americano?
Claro, porque ellos se llaman América. Claro. Estados Unidos de América. Claro, entonces son americanos, Claro. No son norteamericanos. Pero yo no me siento americano, yo No, me siento claro. indio. Claro, Indio, ahí hispano, está. Claro. Porque yo te digo que nosotros antes nos llamábamos indios. Claro. Después inventaron el nombre americano. La historia está muy falseada. Y entonces decían amerindio, Claro. para ubicarnos. Porque, ¿qué es amerindios éramos, viste? Y ahora somos americanos. Claro. Pero yo la verdad que tengo mi duda, mi sospecha de que haya existido un tipo que se llama Américo Vespucci. Claro. Tengo mi duda. Claro. Como también, viste, está Claro. muy discutida la figura de Cristóbal Colón. Claro. tal Son cual. constructos sociales históricos Sí, sí. que los ubican en distintas etapas Claro. para Y después el Villiquen te lo cuenta. instalarnos de que hubo un descubrimiento de América. Claro. Nunca hubo un descubrimiento de América. Claro, Porque tal cual. en la costa de... claro, Ese es tema para otro programa. para otro ¿Te programa. Sí, parece? señor, sí, señor. El otro lunes Sí, sí. el otro lunes es feriado. Ah, mirá. Así que vamos a ver qué vamos a hacer. Bueno, Vamos a ver qué vamos a hacer. perfecto. Bueno, les agradezco Gracias, mucho el Dani. espacio. Se nos acabó el Un tiempo. honor. Te agradezco. Un honor, como siempre, No, por recibirte. Hacía rato que no nos veíamos. Perfecto, sí, sí, Y seguro. me dio mucho gusto volver a Se encontrarte. suspendió Se suspendió el asado. el Día del Amigo, pero lo vamos a hacer. Por en obvias otra razones oportunidad. se suspendió porque, bueno, Pero en estábamos algún en plena momento- campaña. pero en algún momento se va. No falta mucho. Estamos hablando Aparte es del lindo agarrar así primero día de septiembre. esos estamos días hablando. lindos también, ¿no? Como el día de hoy, que fue un día muy lindo. Y mañana y pasado viene también Sí, sí, muy que sí, lindo. que Así viene que bueno, primero día de septiembre seguramente nos estaremos encontrando. Gracias, Dani. No, por favor. Nosotros Un honor, ¿eh? nos reencontramos el miércoles a partir de las 18 en Hoy Mortales ni un paso atrás. Gracias, Dieguito Aguilera, el aporte fundamental Diego de Aguilera. Diego del otro lado en los controles, en la charla que hemos compartido con el doctor Daniel Giaquinta, ese panorama internacional geopolítico que muy bien lo maneja. Chao. En el aire de tu ciudad hay una radio que te acompaña en todo momento. Cuando escuchás la canción que tanto te gusta o cuando recibís las noticias de tu distrito. Una emisora local de gestión cooperativa que trabaja para brindarte el mejor y más variado contenido. Somos la radio que se identifica con tu lugar y tus colores. Jugamos de tu lado en el aire de Florencio Varela. FM Aires 96.5, la emisora cooperativa de tu ciudad.